Y otro tema que nos ha tenido muy preocupados es el del escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, el popular Gardiazabal de la Luciérnaga. ¿Qué ha pasado, Darío? Pero Jorge Alfredo, ustedes, como todos sabrán, el jueves pasado él fue víctima de un asalto en su casa de Tuluá, del perímetro urbano. Unos hombres armados, sin capuchas, plenamente visibles, entraron a su casa, lo amordazaron y se le llevaron algunas cosas. Todo iba ahí hasta el fin de semana que apareció un video de la policía, revelado por la policía, en el que se ve cerca de la casa y muy cerca también de la hora de los hechos, un camión, un carro al servicio del ejército con unos hombres allí que descienden del carro. El ejército dijo que no tenía nada que ver, que no estaba relacionado. Hoy fueron a visitarlo a su finca, el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército, y a darle una explicación de los hechos. ¿Y quedó satisfecho Gardiazabal con eso? Pues hablamos con él unos minutos después de la visita y parece que no. Lo invito a que veamos la conversación que tuvimos con él. Maestro Gustavo Álvarez Gardiazabal, muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, tuvo usted hoy la visita del comandante de las fuerzas militares, Freddy Padilla de León. ¿Cómo le fue con esa visita? El señor comandante de las fuerzas militares, el general Padilla de León, y el comandante del ejército, el general González, me visitaron para darme la versión que tiene el ejército del mismo video que la Dijín de la policía ha mostrado y sobre el cual se han construido las dolorosas hipótesis que hemos presenciado. Bueno, ¿y cuál fue la versión que le entregaron los generales? Es la contraria a la versión de la Dijín, lo que indica que yo estoy metido en el vórtice de un huracán, en donde yo, que siempre hablé en la Luciérnaga de las diferencias que existen entre ejército y policía, pues ahora me tocó sufrirlas en carne propia, me tocó aguantarlas y seguramente me han generado un estado de intranquilidad que espero salir pronto de él cuando se resuelva y averigüe cualquiera de las instancias del Estado quiénes fueron los responsables del asalto a mi residencia. ¿Y a usted lo dejó satisfecho alguna de las dos versiones? Ambas me dejan infinitamente preocupado. ¿Y por cuál se inclina usted más? No, yo no soy la persona llamada a juzgar. Me parece que debo aceptar que ambas partes han entregado su versión. Me parece que debo esperar que sean los organismos encargados los que diriman la verdad de una y la otra, pero me queda la extraña sensación de que mientras más horas pasen, parecería que fue un grupo de monjitas de la caridad o el Espíritu Santo los que me asaltaron en mi residencia. ¿Y qué dicen entonces los generales? ¿Quién pudo haber sido? No, ellos no saben quiénes me asaltaron y como tal están en las averiguaciones de rigor. ¿Y qué explicación dan entonces sobre la presencia de un carro de inteligencia del ejército cerca de su casa el día del asalto justamente? La Dijín me ha mostrado un video sin un registro horario, el ejército me ha mostrado otro con un registro horario en donde muestra que el carro se acerca a la residencia no antes del episodio, sino cuando ya posiblemente estaba sucediendo. Pero Gustavo, es ilógico e insólito que se tengan dos registros horarios del mismo video con horas distintas. Eso podría ser ilógico si no viviéramos en Colombia. Recuerde, como dijo en estos días un columnista, en Colombia todo es posible como en la dimensión desconocida. ¿Y usted ya tiene alguna noticia sobre las cosas que se le llevaron o ha descubierto que se llevaron otros elementos que de pronto no hubiera registrado en el principio? No, yo solamente hice el arqueo final de los computadores que se habían llevado. Se llevaron 3, el de uso diario en la Luciérnaga, el del uso de mi bibliotecario que estaba digitalizando los textos escritos que todavía no he convertido a cassette, y uno antiguo que mi asistente había guardado, que lo había quemado un rayo y no se había podido funcionar, pero por alguna razón él lo había guardado y yo no sabía. O sea, no se llevaron nada que les esté sirviendo de mucho. Pues bien podían haberme preguntado, yo se los había dicho, o simplemente con que hubieran sintonizado la Luciérnaga habían tenido la explicación correspondiente, porque todos los días hablo de los temas que yo creo son graves para el país o que son necesarios de analizar. Gustavo, ¿y ha ocurrido algo durante los últimos días, además de toda esta exposición en los medios y las preocupantes versiones de las autoridades sobre lo ocurrido, algo que le haya aumentado su temor, su inquietud?
Sí, me preocupa muchísimo el generoso ofrecimiento que me ha hecho el gobierno a través de una determinación del presidente que me ha comunicado el señor ministro del Interior, de entregarme una custodia especial para a partir de este momento vivir vigilado. Mientras fui alcalde y fui gobernador yo no tuve escoltas, ahora tengo que aceptarla y así como agradezco la generosidad, quiero advertir que me siento muy preocupado por ese ofrecimiento. Bueno, le doy en un confidencial del Mundo un detalle que usted mismo cuenta, y es que el mismo día del asalto llegaba a visitarlo un industrial muy importante con escoltas, que si hubiera llegado un poco más temprano y se hubiera encontrado con los asaltantes, allí habría pasado algo muy grave, gravísimo. Pues ese fue el temor que sostuve durante el tiempo que me tuvieron retenido, porque el industrial había llamado telefónicamente a la 1:18 de la tarde a decir que el avión se le había retrasado y que se demoraba unos 30 minutos en llegar. El temor mío era que fuera a llegar porque se hubiera formado una balacera y seguramente no estaría hoy aquí contándole el cuento. Menos mal no fue así. Esto sucedió en su casa de la ciudad, pero lo curioso es que usted habitualmente está en la finca. No era normal que estuviera en Tuluá y a esa hora. ¿Qué pasó? Habitualmente yo he residido hasta ahora en mi finca y salgo a transmitir a la casa de Tuluá, pero ese día, como era el Día del Idioma, se había presentado una nueva edición de mi antiguo libro de cuentos del Parque Boyacá que la Universidad Central del Valle había tenido la generosidad de reeditar. Y como no podía trasladarme tan rápidamente desde allá a la finca, le había dicho al industrial que me visitaba que lo atendía en mi casa y que allí le serviría el almuerzo. Por esa razón me encontraron a una hora que habitualmente nunca estoy allí. Es decir, los asaltantes sabían que estaba en esa casa en un horario que no era el habitual. No hay la menor duda que eso fue así, como también puede ser lo contrario. Es decir, que los señores llegaron y creyendo que yo no estaba y que estando solamente la empleada del servicio podían fácilmente escaparse con los computadores sin problema. Pero me encontraron a mí y creo que se encartaron y mire a dónde va este problema. Mientras más días pasan, más confuso está la situación, más atacada se siente la libertad de expresión, más atacada se siente la luciérnaga. pues a propósito, reciba nuestra voz de solidaridad desde el Radar y Noticias Caracol, que todo se aclare y que usted recupere esa tranquilidad de la que suponíamos estaba disfrutando. Lo habíamos tenido aquí desde la finca, todo de blanco, criticando, gozándose la vida. Ojalá, porque yo no voy a cesar en poner mi voz en alto, en seguir pensando como estoy pensando y en seguir diciéndole al país las verdades que se necesitan todas las tardes. Maestro Albert Gardiazabal, muchísimas gracias. A ustedes muy amables. Bueno, pues vamos, como dice Gardiazabal, en que fueron monjitas de la caridad las que lo asaltaron, dos versiones encontradas, muy complicado eso, ¿no? Y por primera vez, con escolta, Gardiazabal, el de la Luciérnaga. Que se siente vigilado, dice. Por supuesto. Y nadie lo va a callar, es lo que dijo. Lo seguiremos oyendo en la Luciérnaga. Darío, muchas gracias. Me gustó.